Muy cierto. Si no fuera porque ella es la dama de la geopolítica en esta ciudad, nosotros no entenderíamos nada. Hola. Eso es cierto. Hola, Marta. A ella hay que ponerle el filtro en chino ahora. Ay. Sí, el que acabamos de ver con Martu, hay que ponérselo a ella. Nos ponemos de pie para recibir a Nati Petinari. ¿Cómo les va? Hola, andamos? Nati. Me encanta el estudio renovado. Ay, ¿viste? Se ve mejor, se ve más facha. Nos vemos en HD, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Sí. Y vos que sos de la televisión, tu cámara es esa, mirá, ahí. ¿Tuki? Esa. Exactamente. O estoy a la otra. Exactamente. Ah, por eso me maquillé toda. Exacto, mira. Bien. Ahí Puse rubor, me pinté los labios. estás divina. ¿Cómo pasaste estos meses sin venir a Palabra Santa? Bien, los extrañé. ¿Ustedes? Bueno, ustedes estuvieron Sí. viniendo. Sí. Hicieron así como un mix. Hicimos unos programas de verano. Sí. Sí. Yo vine a la mañana, él vino a la tarde. Y Exactamente. la verdad que nos extrañamos. Yo pero- nunca cambié el horario. Es verdad. Pero estuvo todo bien, en orden. Bueno, me alegro. Pasaron muchas cosas estos meses que no... No, ¿Qué decís? algunas cositas nada más. Pero pareciera como que de ayer a hoy, o sea, de estos últimos días, como que se viene pudriendo todo. Bueno, Donald asumió en enero. Sí. Hace re Mal. poco. Nada, o sea, Nada. 3 meses, sí. El 20 de enero asumió. Y fíjense, Lo que está pasando, igual ya hablaremos de eso. ¿Hay algo de peso real ahí o hay algo de humo por lo que también está pasando y todo el mundo está hablando sobre como que parece que es... no es. ¿Tenemos que como- salir a comprar otra moneda extranjera si tenemos nuestro ahorro en dólares? Y no sé, Ok. capaz que valgan menos. Capaz ok. que se devalúe. Pero los si se, pesos. si se devalúa el dólar, ¿va a ser más barato para comprar? Sí, pero Eh, tampoco va a tener sentido comprarlo. Claro, van a aumentar los precios bueno, ahora aparecieron un montón de videos que, por ejemplo, el iPhone, el último, no sé cuánto cuesta ahora, $1.300. Ni idea. Va a pasar a costar como 2.400 si esto sigue así. Ah, bueno, muy bueno. Va a aumentar todo, pero no se sabe qué va a pasar en ¿Pero va a realidad. aumentar allá? Va a aumentar allá y supongo que en el resto del mundo, Claro, porque sí, obvio, las jamás. partes del iPhone vienen de distintos lugares del mundo. Nati, para poner en contexto, porque siento como que estamos arrancando como por la parte más, Sí, es verdad. por la que es más fácil acceder, que es lo que dicen todas las redes sociales, está para tratar de entender un poquito de dónde viene este conflicto, de dónde salió todo este quilombo, qué pasó, es por esto de los aranceles, tiene algo que ver con esta marcha que multitudinaria que se está haciendo en contra de estas propuestas de Trump. Digo, ¿es todo lo mismo? ¿Qué pasó? Sí, Donald Trump llegó al poder, él lo dijo desde apenas llegó, o desde antes en campaña, dice, yo quiero revitalizar la industria norteamericana. Entonces, con este discurso, con un nacionalismo fuerte, logró cooptar a gran parte, no de las costas, del centro norteamericano principalmente, donde las fábricas comenzaron a tener lo que había sido el boom en la década del 60, 70, no todas regiones industrialistas, esto se fue disminuyendo. Y ahí en esa gente se encontró el primer voto de las primeras elecciones de Trump, ¿no? Y ahora supongo que lo mismo, pero con un nacionalismo, con un retorno de un nacionalismo económico que no se veía hasta hace mucho, porque esto, bueno, si se quiere, forma parte del espíritu de los Estados Unidos. Tiene una política arancelaria histórica, pero el mundo cambió. Y Donald Trump dice, a nosotros nos están robando, hace décadas que nos roban, nosotros tenemos que revitalizar nuestras industrias, los productos que nosotros tenemos que hacer, que consumimos los tenemos que hacer nosotros. La economía de Estados Unidos tiene un déficit muy grande con el resto de los países. Lo cierto es que la economía de Estados Unidos es una economía que consume más de lo que produce. Y además, con la economía capitalista que fue creciendo a lo largo de todo el siglo XX, las economías globales se fueron diversificando. Al país que le es más barato producir algo, después lo vende, lo hace más eficiente y así... No sé, no me entiende. Me mira como diciendo que habla. Entonces Trump dijo, acá hay que hacer algo. Ok. Entonces yo le voy a aumentar los aranceles a todos los países. Pero aumentarle los aranceles a los países, ¿en qué Es por la importación, claro, eso. en qué contexto? O sea, tipo, ¿arancel de qué me querés cobrar a De mí? todo. Eso.
de cualquier producto que ingrese de un tercer país, para la mayoría un 10%. O sea, yo vivo en Estados Unidos, quiero traer algo de Argentina y te cobro más caro a vos argentino. Un 10%. O sea, a vos importador, ¿cómo sería? No entiendo. Esto lo paga el importador norteamericano, lo Claro. paga. Ah, o sea que la gente que vive en las empresas de Estados Unidos que compran mercadería en otros países, porque Estados Unidos consume más de lo que produce, tienen que pagar más plata Para todavía. encontrarle la vuelta y tratar de producir las cosas en Estados Unidos, básicamente. O sea, te aumento el arancel de traer las cosas afuera para intentar hacer que se produzcan más cosas adentro del país que traerlas de afuera. Exacto. Para fomentar Eso la es- industria nacional, digamos. Exactamente. Ok, perfecto. Pero es muy simplista, digamos, no funciona así Claro. el mundo hoy. Si quieren, bueno, ¿quieren hacer un poquito de historia? Pero ya vengo como a... Banco, sí, Lo que banco. vos Yo quieras, sí. banco Bueno, todo. porque... Vos mirá estas caras, o sea, yo por lo menos Es difícil también de explicarlo, ¿no? Pero él viene con este arancel universal. Hay países como China y quiere combatir básicamente con China, es el gran problema, ¿no? Porque Estados Unidos está inundado de productos chinos, pero en un principio esto no fue así. A ver, en China estaba, pongámonos en Segunda Guerra Mundial. Sí. En 1945. En 1945 se decide, después de la Guerra Mundial, se crean Naciones Unidas, vamos a institucionalizar el mundo para que no haya más guerras y esas cosas. Entre ello cayó la economía. Tenemos que arreglar la economía. Estados Unidos participa de la Segunda Guerra Mundial, pero sale muy fortalecido porque empieza a exportar un montón de cosas a Europa y Europa estaba destruida. Entonces, entre esas cuestiones económicas, les impone, bueno, lo acuerdan el Plan Marshall para reconstruir Europa. Bien. Y también crea un sistema institucional. Crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces los países y después, unos añitos más tarde, se crea el GATT, el Acuerdo de Aranceles y Comercio. Entonces, que regula los comercios internacional. Entonces, el comercio internacional, hasta ahora, después el GATT deviene en el 94-95 en la Organización Mundial del Comercio, que se perfecciona, digamos, y se institucionaliza realmente porque era un acuerdo. Y entonces el mundo se venía rigiendo por esto. Ujú. Y siempre en el comercio internacional, bueno, hay tratados de libre comercio, acuerdos. Los acuerdos rige la buena fe, ¿no? Que los gobiernos respeten los tratados. Acá Donald Trump unilateralmente decidió romper sus tratados que tenía con algunos países. Entonces, O sea, él subiendo estos aranceles está rompiendo tratados. y lo hace de manera unilateral, pero claro, Claro. sin ver nada. Igual, Estados Unidos lo que tiene, ponele, Estados Unidos y China batallan por ser la potencia mundial actualmente. Y una de las cosas, yo dentro de mi ignorancia sé, es que uno de los grandes problemas de Estados Unidos es que no pueden competir con China porque necesita todo el producto de China para vivir y China necesita de que Estados Unidos le compre estos productos para vivir China también. Entonces como que los dos se necesitan mutuamente pero a la vez se odian. Bueno, Él, tratando de combatir eso, no trataría de ponerle una traba a China para seguir creciendo. Todo bien, se pone una traba a sí mismo también. Sí. Pero imagino que el motivo es ese. Con China pasó esto también. Segunda Guerra Mundial, ahí 45, un poco después, Mao Zedong Sí. era el líder de China, el que declara a la China comunista. China venía aislada, completamente aislada del mundo y era el país con mayor habitantes del mundo. Guerra Fría. Tenés la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia y toda su órbita comunista. Y tenés a una China comunista. Entonces Estados Unidos, el presidente Nixon se da cuenta con Kissinger, que era el secretario de Estado, que nosotros necesitamos a China de nuestro lado porque China está súper aislada. Hagamos algo para traerla a nuestra órbita de influencia porque tenemos dos países comunistas de aquel lado del mundo, esto no está bien. Entonces, en el 72, Nixon va y se reúne con Mao Zedong. Y este fue el gran acercamiento de China a Occidente. Eso marca el cambio de las relaciones y China ahí se empieza a abrir al comercio. Claro. Después gobierna Deng Xiaoping,
comienza a traer, empresas norteamericanas comienzan a ir en los 70, 80, 90 porque era muy barata la mano de obra y China comienza a incorporarse en el comercio global. Lo que Estados Unidos no pensó es que este acercamiento hacia China iba a ser problemático como lo es hoy. Después, en el 2001, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Ese también institucionalmente, que China ingrese a la Organización Mundial del Comercio, significó su comercio de manera legal y en el sistema occidental institucionalizado. Y China comenzó a crecer muchísimo, que las tasas de crecimiento chinas, ¿no? Sí. Donde, bueno, Argentina se vio beneficiada porque sacó en la década, al principio del 2000 en adelante, la época kirchnerista acá en Argentina, a mucha gente de la pobreza y necesitaba materias primas. Y los países productores de materias primas como nosotros nos beneficiamos. Y se produjo todo un intercambio comercial donde China fue aprendiendo de Estados Unidos. Ustedes no sé si se acuerdan en los 90, 2000, los productos chinos que eran imitaciones muy... Yo siento Sí, sí. que tenía, o sea, yo Muy- tengo esa percepción. Que eso ya no es así. De que ya no es así, No pero es así. nos costó bastantes años, como que nos costó un tiempo entender que eso de que los productos chinos eran malos, De hecho, está hasta en el vocabulario popular, esto es una chinada. Claro. Como malo y... No antes chino, Claro. se rompió es chino. y re que hoy en día, o sea, la mejor tecnología es China, o sea, no... Pero yo me acuerdo de hasta los Papá Noel mal hechos. O Sí. sea, me acuerdo de adornitos de Navidad. Bueno, y el gran acierto también que tiene China es que asume Xi Jinping en el 2012. No había tenido, desde la época de Mao Zedong, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping está, no me acuerdo ahora hasta cuándo. Pero los 80 debe ser. No había tenido una figura tan fuerte como Xi Jinping. Y Xi Claro. Jinping toma las riendas del país y lo encausa de una manera con objetivos súper claros. Una de las primeras cosas que hace es revitalizar la ruta de la seda. La ruta de la seda era la ruta histórica, ¿qué decirles?, del siglo III al siglo XV, que China exportaba seda. Entonces toma la misma ruta y lo que quiere ahora, a diferencia de lo que quiere Estados Unidos cuando trató de imponer su comercio en el mundo, trató de imponer también su manera de el mundo occidental de gobernar, democracia, derechos humanos. Claro. No, China dice no. la tengan el democracia y gobierno- los derechos humanos de Estados Unidos, aparte, es como... Sí. Tu tipo de democracia y tu tipo de derechos humanos, digo, no sé, o sea... Peor son los de China, digamos. No, claro, es que sé yo, a ver, ambos... ¿Realmente? Ambos países tienen sus formas de, no sé, de gobernar. Como todos se creen que lo hacen perfectamente, pero después, o sea, Estados Unidos también fue el culpable de de haber asesinado a un montón de personas. Sí. O sea, digo, se hacen los que son unos santos y después... Pero por supuesto, eso son déjalo tremendo- de lado. Son tremendos hijos de puta también, o sea, porque se crean que vivan en democracia, no sé, o sea, no sé, o sea, no. Sí, bueno, pero en China hubo un gran quiebre con China, porque en el 71-72 China se empieza a acercar, pero en 1989 se produce la masacre de Tiananmen. Tiananmen es la Plaza del Pueblo, se llama, que es la plaza que está ahí cerca del Palacio Presidencial, y unos estudiantes se comenzaron a manifestar porque en China había como mucha más apertura, y ocurre una masacre, que no sé la cantidad de gente que murió de parte del gobierno. Entonces ahí Estados Unidos y Occidente lo empieza a cuestionar, che, ¿y los derechos humanos? Claro. Ahora, como el comercio entra, digamos, como el comercio conviene comerciar con China, no te conviene cuestionarle los derechos humanos o mira, tu gobierno no es una democracia. Pero bueno, China lo que hace es comerciar y te crea la infraestructura, porque por ejemplo América Latina no tiene infraestructura y ustedes necesitan infraestructura, yo lo banco con la infraestructura, ¿no? Los bancos... Pero tiene un costo eso. O va a tener un costo, ¿no? Tipo que te banquen la infraestructura, que te den una Bueno, mano, lo te que den la pasa es que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, siempre históricamente, Sí. digamos, como que se conoció América para los americanos, decía Sí, sí. Estados Unidos. Como diciendo, no me toquen, esto igual es en el siglo XIX, pero no me toquen América Latina. Y que China ingrese es como que ingrese en un área de influencia de los Estados Unidos. China Claro. creó el puerto más grande de América del Sur en Perú, Mira. de Chancay. Lo inauguró ahora, hace muy poquito.
Y bueno, ese es como un tirón de orejas para Estados Unidos. Por eso Donald Trump apareció con el Canal de Panamá, ¿no? La cuestión es la rivalidad china. Acá también está siendo la rivalidad china. ¿Cómo frenamos a China? Lo que pasa es que Estados Unidos se dejó invadir, si se quiere, por... Yo me acuerdo en el 2008 que estuve en Estados Unidos, que fue la primera vez que había ido, la cantidad de productos chinos. Había Dollar Tree se llama, ¿viste? Claro. Todo por $1, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Lleno. Sí, y era todo chino. Odias a China, pero Y yo también a China pensaba- metían Pero todo. también no Pero tienen las 2008 fábricas yo- en Oriente, las grandes, digamos, Claro. las grandes marcas tipo Nike, Adidas y Todo. todas las marcas tienen sus propias fábricas que manufacturan en China, capaz que no en China, pero en, Sí, no sé, en en- Bangladesh, sí. todos esos países y lo tienen que importar después. O Claro. sea, a eso también le estarían cobrando ese Arancel. Es ese muy arancel. difícil porque hay productos que vos mandás el producto, después el producto vuelve a Estados Unidos y después se termina de ensamblar en el otro país y después vuelve a ingresar. No es tan fácil. Claro. Entonces, ¿cuántos aranceles paga ese Claro. producto? Pasa con lo automotriz, por ejemplo, un Siento montón. que hay algún... Capaz que digo una burrada, pero me hace recordar un poco este discurso de la gente acá en Argentina diciendo que se te va toda la ganancia pagando impuestos. Siento como que hay algo de eso, de decir, o sea, qué caro me sale querer hacer las cosas acá si tengo que gastar tanto en arancel. O sea, Claro. como que no digo no digo que esté bien o que esté mal. Es que es un poco de eso lo Es que un va a poco de pasar, eso, digamos. ¿no? O sea- De hecho, acá en Argentina es más caro comprar ropa que en cualquier otro país de Latinoamérica cercano y es por eso, así Sí. como la tecnología también, es por eso. Tenemos otras cosas que los otros países no tienen, también hay que poner eso en la balanza, pero tal vez lo que le va a pasar a Estados Unidos es eso, o sea, los impuestos hacen que las cosas salgan más caro. Mira, hay una historia, Trump lo llamó el Día de la Liberación Nacional. ¿A qué cosa? ¿Y a la qué? Al día de los aranceles. Al 2 de abril, que fue el día que él anunció el impuesto a los aranceles para todos los países del mundo, él dijo que es el Día de la Liberación Nacional. Así lo llamó. ¿Y qué pasa con la cuestión de los aranceles? Históricamente Estados Unidos construyó su economía en base a aranceles. Sí. Hay una historia que contaba un diario norteamericano, ahora no me acuerdo, creo que The Economist, una revista norteamericana, que una de las cosas que contaba es que fue la Gran Depresión en 1929 en Estados Unidos, el Jueves Negro, que estallaron las bolsas, que fue histórico. Estados Unidos deciden poner el arancel Smoot-Hawley en el 2000, en 1930, que era un impuesto a más de 20.000 productos norteamericanos. Los asesores de Estado, los asesores económicos, el presidente en ese entonces era Hoover. Entonces uno de los asesores presidenciales cuesta que casi se arrodilla para decirle, por favor, sacá los aranceles, porque comenzó a exacerbarse el nacionalismo norteamericano, un nacionalismo que después pega en Europa. Era, imagínense, principios de 1930, aparecen los nacionalismos, Mussolini, Hitler, ¿no? Después deviene lo que deviene, pero es un surgimiento de un nacionalismo muy grande, que deviene en el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Intentar replicar eso hoy en Estados Unidos, en una economía hiperglobalizada, con las cadenas de valor que son transnacionales, porque un producto, como lo hablamos, muchas veces no se construye en un mismo país, en esta producción descentralizada, es como... ¿Qué va a ¿Qué está salir de queriendo este hacer? combo? Claro. Es como muy complejo el panorama. Sí, y además, a ver, como está todo tan descentralizado, no es que simplemente vos te podés hacer cargo de la decisión que estás tomando, vos, presidente de un país, y decís, bueno, yo soy Donald Trump, voy a agarrar, voy a poner Lo hago aranceles porque todo. puedo. No, porque puedo, y voy a romper todo, y bla, y listo, ya está. Y de repente, o sea, eso tiene un impacto. Y no Pero tiene, claro. y tiene un impacto en muchísimos países. O sea, digo, y no importa. Y a él no le interesa, digo, que pase con eso. O sea, él solamente dijo, No, muchos esperan que esto retroceda. ¿Qué hacen los países? Vos tenés un acuerdo. ¿Y todos los países están dolarizados encima? ¿De Latinoamérica? O sea, también hace un impacto con... Y a todos. Sí. Y sí, porque son acuerdos de comercio que tienen con países. Por ejemplo, más de 50 países salieron A cuestionarlo. hablaron al gobierno, bueno, negociemos.
pero tenés que ir negociándolo país con país, que es lo primero que hace un gobierno. Cuando te imponen un arancel de manera unilateral, primero te quejas, ¿no? Haces una queja formal diciendo, bueno, esto no puede ser. Y después aplicás la reciprocidad. Le pones arancel vos a ese. Le pones arancel, un mismo arancel. Es como cuando te sacan el embajador de tu país. Primero te quejas porque me sacaste el embajador, pero yo saco mi embajador de tu país también. Claro. Y después se recurre a los tratados internacionales que puedan llegar a... Pero eso tarda años. Por eso, o sea, estos son los pasos a seguir. Acá tengo un comentario que me gustaría tratar de entenderlo, porque no me da. Pero seguramente a vos sí te dé, Nati. Dice Kingu, la cuestión es salir del globalismo. Claro. Por eso Trump rompe el sistema y lo resetea, porque ya no le conviene a USA el globalismo, vuelve al proteccionismo. Es que no sé si no le conviene, es que el mundo está yendo para otro lado. Él quiere ese nacionalismo, cuando ni siquiera China tiene ese grado de nacionalismo en el comercio. Trump, acá hay algo claro, el mensaje que emite, digamos, este es un gesto político para su base, ¿no? Que dice, bueno, tenemos desempleo, que esto también es otra cosa a analizar, porque el desempleo Biden se lo dejó en los niveles más bajos del último tiempo. Más bajo. La inflación también, súper controlada. Sí, un 3, Sí, pero a comparación de lo que era antes de Estados Unidos, o sea, hay como mucha... No es nada. ¿Eh? Es nada. Sí. Un 3% de desempleo. Pero no tiene como Los Ángeles y todas esas ciudades no están tiradas a la miseria total y todos los alrededores de Los Ángeles son todos homeless caminando por la calle, o sea, son Sí, hay un votante desencantado, como te decía. Hay un votante, y por eso Trump le habla a ellos. Trump va a volver a ser una potencia industrial. Le habla a esa base. Pero ponele, estoy tratando de ver el otro lado de la cuestión, poniéndole todos estos aranceles. ¿No puede hacer que el empresario estadounidense trate de producir en su país en vez de...? Sí, es algo que está muy bien, pero en una economía medio tan... peronista, Trump, ¿no? Pero claro. Hay algo sí. de peronismo No, ahí. acá Milei, que está en las antípodas... Claro, esto me sonaba a mí de algún lado. Sí. Es como, esto me suena, tu cara me suena. El tema es que tiene que estar bien planificado para que eso suceda. O sea, En Argentina se quiso hacer. Por un par de años funcionó. No, nunca terminó de funcionar porque la economía no es grande, era Previ, ya había, hubieron varios teóricos que hablaron, bueno, de esto, ¿no? De las industrias, de crear industrias y producir en el país. Lo que pasa con Donald Trump en los Estados Unidos es que es una economía, es muy compleja, es todo complejo, no se sabe qué puede pasar. Pero donde primero va a caer es en el consumidor. Le van a aumentar absolutamente todos los productos al norteamericano promedio. No. Y eso y va a llevar un tiempo enorme. Los productos importados. Hay poco producto. Es todo, básicamente, porque tienen todo. La mayoría de las cosas pasan por alguna, o sea, tienen en alguna parte de su cadena. Pero de comida, por ejemplo, también va y viene a otros países. Hay comidas que no sé ahora, pero hay frutas que las importa enteras. Claro. El aguacate lo importa entero de México. Nati, te hago una pregunta. ¿Esto no es medio parecido también? A ver, no digo que que sea lo mismo, pero a 3 meses de haber vuelto a presidir Estados Unidos. Bueno, ¿no hay alguna similitud con también los primeros 3 meses de cuando empieza a gobernar Milei acá? Digo que esto de arrancar el gobierno rompiendo todo. Y te hago concha desde el principio, te dejo re desmoralizado, te hago mierda, ¿me entendés? Sí. Y de repente, bueno, después ya es como que te voy de a poquito. Sí, es el momento. Claro, te saco, hasta que, bueno, después ya te da miedo salir a la calle a protestar, no sé, como no... Sí, es lo que Donald Trump tiene un libro de cómo negociar, cuando él negociaba en lo inmobiliario, en un empresario inmobiliario, y al principio tal cual, te tira lo peor para después nivelar. Claro, para que después, cuando te dan media, vos digas, exacto. Mira qué bueno es mi gobierno. Exacto. Esa es su manera de ir por todos. Okay. Voy a anexionarme Groenlandia. ¿Y cómo está? Voy a quedarme con el canal de Panamá. Después... Perdón, Nati, ¿cómo está la situación Milei-Trump? Porque tengo entendido que Trump, Milei
fue a Estados Unidos. Sí, pasaron cosas. O sea, Milei en el medio de una semana muy compleja también para la economía, para Argentina, para esto, o sea, fue aparte el 2 de abril. O sea, como tuvo una secuencia rara, el loco se va a Estados Unidos a buscarlo a él y se encuentra, o sea, como que raro, ¿no? Sí, da la sensación de que Milei como que no sabe qué hacer. Yo creo que está completamente desencajado porque Trump está proponiendo un nacionalismo... Peronismo, no un peronismo. Un nacionalismo retro. Claro. Yo diría, porque esto es... Sí, mucho... Es raro. Claro. O sea, todo el mundo... O sea, y a todo esto Argentina está pidiéndole así, por favor. Y Argentina está monetario. diciendo, Estados Unidos va a invertir en Argentina cuando... Argentina consigue un arancel especial, no nos da el 10 que nos da a todos, digamos, nos impone el 10 que nos impone a todos. Está el tema del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, que no se le puede poner muy de punta porque en realidad, o sea, el gobierno de Javier Milei realmente hoy por hoy casi que te digo que necesita eso, o sea, sin esa guita que le va a dar el fondo, no sé cómo va a hacer para seguir sosteniendo esta burbuja de dólar planchado que se le está fugando todos los días, aparte, o sea, no digo que sea la solución pedirle guita al FMI, pero ya se metieron en esa, ya hicieron todo el quilombo de decir que iban a pedir, ya pasó por la Cámara. Y ya la plata se está yendo todos los días de las reservas. Lo que podría hacer Javier Milei es imitar a Donald Trump y proteger la industria nacional y no abrir las importaciones como está haciendo, que se está yendo todo, las industrias están cerrando porque la situación está siendo espantosa en este país por la liberalización. Trump está haciendo absolutamente lo opuesto a Javier Milei, está protegiendo la industria nacional. Que le salga o no le salga, hay que verlo, el mundo tiembla, es muy complejo, lleva muchísimos años, no se va a resolver de un día para el otro y hay que ver cómo el ciudadano norteamericano responde a esto también, además del resto del mundo. ¿Y qué dice Milei de esto? O sea, ¿ya dijo algo? O sea, como que se expresó con respecto a esto. No solo tiene halagos hacia Milei, hacia Trump. Yo no escuché que haya... Qué loco, qué contradictorio, o sea, solo tiene halagos, pero después él como que nada, no. Yo no lo escuché a Milei, no sé si ustedes lo escucharon hablar de la política económica que está llevando a cabo Trump. No lo escuché hablar. Nunca, para mí Milei no suele hablar cuando, no sé, le chupa el orto a toda esta gente, no habla de política, simplemente habla solo como de símbolos, pero no habla particularmente de la política que está haciendo cada persona que él halaga justamente. A mí me parece muy peligroso depender tanto de un país. Está bien que Milei admire a Donald Trump, pero ya esto de admirarlo y que nosotros tenemos un país pseudo dolarizado, aunque no está dolarizado del todo. Hay un montón nosotros tenemos un montón de cosas. Que quiere comprar un auto, no te dan el precio en peso. Quiere comprar una casa, no te dan el precio en la gente peso. Ya está pagando, perdón, pero la gente acá en Rosario ya está pagando alquileres en dólares, o sea. Sí, y en Buenos Aires ya pasa de bastante. Y eso va a afectar si hay una inflación en el dólar completamente en la economía de acá. No sé qué va a pasar. Pero vos que la tenés mucho más clara, Nati, ¿esto es tan grave como aquel lunes? O sea, había sido un lunes... jueves, vos decís el jueves negro de 1929. No se sabe. O en el momento en el que pasó lo de las hipotecas allá en el 2008. No, lo que muchos lo comparan con el parate que se produjo en pandemia. Muchos comparan a esto con que se está frenando todo. Y la gente va a dejar de comprar, digamos. Las bolsas caen, el petróleo cayó en 3 días un 15%, ¿no? A lo que va todo, a lo que apunta, si Trump no da marcha atrás, es una recesión económica mundial. Es una recesión económica mundial de consecuencias que no se sabe qué puede pasar, de consecuencias completamente imprevistas. Mucha teoría que puede haber en la economía, pero... Pero el tema es, ponele petróleo. Si ellos traen de afuera, ponele, o necesitan petróleo, para comerciar conmigo necesitas garpar un 10% más. Te subo el 10% yo. Y Estados Unidos lo va a tener que comprar igual. Sí, pero el petróleo en realidad baja porque como baja la actividad económica, ¿me entendés? Sí.
Y lo que hizo con el petróleo es imponerle a terceros países que le compren a Venezuela un arancel, que ahora no me acuerdo, que creo que es del 17%. Pero Espero que él tenga el contemplación. tema es lo que decían desde el Fondo Monetario Internacional o lo que decían desde Europa, de la Unión Europea. Traten los países de no responderle con la reciprocidad, porque se arma una bola de nieve si el resto de los países... Bueno, es lo que hizo China, le puso un 34%, China le devolvió un 34%. Se hace una bola de nieve que no sabemos, son las consecuencias imprevisibles. ¿Dónde puede llegar esto? Ay, ¿no hay chance de que nosotros, porque estamos en el culo del mundo, esto no nos llegue tanto? No, esa era la guerra. Esto no, esto... Encima tenemos un presidente que se cree mejor amigo, o sea, es su mejor amigo invisible en realidad. Yo creo que sí. Porque no sé si Trump le ha tirado tantos guiños a Milei como Milei, que está todo el día, es como... No, claramente, como que está no. todo el tiempo tipo como si fuera un perrito haciéndole... Mirá si va a andar Trump hablando ¿me de entendés? Milei, boludo. La sensación que me da que, bueno, Trump supuestamente, o al menos en sus discursos, busca el interés nacional. Ahora Milei ni siquiera de sus discursos yo lo escucho hablar de interés nacional. No, bueno, el otro día en el discurso por el aniversario del 2 de abril, digo, no sé, tienen menos nacionalismo en Milei que... Yo no sé si si quería hablar de Malvinas, si ese texto parece que lo escribió un chico de secundario que no dio historia. O un niño de primaria, porque no puede hablar de malvinenses bajo ninguna circunstancia. El tema de la autodeterminación, que es clave. Se sabe, y lo hemos hablado acá, que en la cuestión de la autodeterminación es clave, fue reconocida por Naciones Unidas porque la población, los Kelper, fue población implantada por Reino Unido. Sacó a la población que había, argentina, y puso población, implantó población. Entonces los intereses no cuentan, no cuenta el voto. No es que vengan a votar a Argentina, que quieran ser argentinos, que vengan a votar a Argentina. El territorio pertenece a Argentina porque pertenecía al Virreinato del Río de la Plata y por Sí, ende... además planteando algo completamente de ciencia ficción, decir, vamos a hacer una potencia mundial que ellos van a, o sea... Que ellos van a querer venir acá... Primero, no se da con eso, con esa regla del juego, y segundo, dale, boludo, dale. Pero que un ¿cuándo? presidente hable Nosotros, así... Da vergüenza. Que no que le falta o un asesor, porque yo creo que si la inteligencia artificial le escribía el discurso, no le escribía ese discurso. Da la sensación que se lo escribió. Bueno, partamos de la base que, o sea, cada discurso que da Milei, no he escuchado, está bien, yo no soy muy objetiva, no es una persona que me caiga bien, pero digo, hablo con gente que no piensa igual que yo, no pasa nada, trato de entender también que, bueno, no, o sea, este es el gobierno ahora, no puede ser todo como venía siendo, perfecto. Pero no he escuchado nunca un discurso de Milei que sea motivacional o que explique las cosas de una manera que también me lleguen. O sea, como que me parece como... No sé, no lo entiendo. Hay mucha metáfora, mucho delirio. Claro. O sea, realmente cuesta no creer que no sea una persona con delirio mesiánico, con algún tipo de patología mental, porque posta no se le entiende nada, no se le entiende. O sea, vas a Davos, que es un foro económico, y te cargas a toda la comunidad LGTB. O sea, digo, ¿qué tiene que ver? Sí, diría sí. mi papá, el culo con la sociedad de fomento. Sí, va a Naciones Unidas y dice que las Naciones Unidas son comunistas. Claro. O sea, son cosas que no... Y el discurso de Malvinas es un agravio a la soberanía de Argentina, de la dignidad nacional, y está en la Constitución. Sí, y no sé si está teniendo las consecuencias... O sea, No, tendrían que ser consecuencias gravísimas. Claro. Tendría que haber salido toda la oposición argentina a repudiar ese discurso de Milei. Que un discurso no es ni siquiera un discurso digno de un presidente de la nación. Argentina no se merece ese presidente. No. No. Perdón, pero no. Estamos de acuerdo, Nati, estamos recontra de acuerdo. Bueno, pará. ¿Cómo sigue A todo ver. esto? O sea, ¿cómo estaban... ¿Qué pasó con los mercados hoy en Argentina? ¿Tenés idea? O... Sí, bueno, los mercados argentinos en la bolsa y acá también subió el riesgo país a más de 900, Ok. el Merval, todo Todo lo que más podía rojo. ser. No, el jueves estuvo todo rojo. Trump anuncia esto, creo que ¿cuándo fue? El miércoles 2 de abril. El martes cayeron las bolsas un poco en Wall Street. El viernes un poco más.
y hoy un poco más. Un 13% la de Hong Kong, la que más se hundió, un 13%. Estos desplomes cada vez más fuertes, yo creo que lo que hacen es aumentar el peligro de recesión global. Si esto sigue así, si Trump no da marcha atrás, si los países aplican reciprocidad y Trump no negocia, porque esto también es un tema, negociar país por país. Unas ganas de ponerte a negociar con cada país, Dios mío. Yo leí un tuit, Nati, a ver vos qué me decís. Yo leí un tuit que decía, hay que ir a comprar alimentos. O sea, como que en este momento ahorrar en dólares, raro, por las dudas, no sé, no te la gastes toda en dólares, porque no se sabe si el dólar va a seguir siendo una moneda fuerte. Yo lo dudo, sinceramente. Yo no sé si soy gordo se viene, o sea, o gordo se vino, como... No sé, porque para mí el dólar hace muchos años que sigue siendo una moneda como fuerte. Por eso le digo que es el cambio de paradigma global. Pero puede ser, puede ser. Mueve pero los ejes. El tuit que yo leí, yo que leo mucho, decía algo así como... Estoquéense de comida, ¿me entendés? Y yo digo, ¿en serio tengo que ir al súper a comprar ¿qué sé yo? fideos? El tema es que hay ¿De que en verdad? realidad averiguar que yo creo que en el caso de una recesión y cosas de ese tipo va a tener que obrar pensando en una catástrofe total, digamos, va a tener que obrar la industria nacional. ¿Qué total. industria nacional? Si acá están Y cerrando hay, todo. no sé, alguna La fábrica de alimentos. de fideo debe haber, no sé. Hacete la quintita en el patio. No, yo ya dije hace un montón de tiempo, Nati, yo me quiero ir a vivir al campo. Estoy esperando que aparezca alguno, ¿viste? Como, o sea, vamos, no, es negro, vamos, negro al campo, algo, ya está, esto, ya está. Y no mirá más redes Ya sociales, está, nada. claro, no te Viví ahí enterás en de un nada. submundo. Hoy me levanté a las 8:30 de la mañana, lo primero que leo, hay que ir a comprar el súper de todo porque se viene. Pero la puta madre. Y Esperemos que ya no. te levantás y te la rebaja, porque encima de que no entendés nada, ya se empieza a alimentar el paniqueo y estamos todos pensando que se viene el 2001 y no tenemos ni idea, o sea, y además tenemos una figura, o sea, tenemos un poder ejecutivo raro, ¿me entendés? Como no es gente que te agarre y que te traiga la paz o la tranquilidad. No es gente que te dice, bueno, nosotros de última, si todo se va a la mierda, los vamos a ayudar, o esto, aquello, lo otro. No, ¡pa! Te cagan a piña los jubilados, ¡pa! Te dejan la universidad de financiar. Como, tiramos un centro. Pero viste que la paz empieza por casa. La Sí. paz empieza desde adentro. Sí, por eso después me fui a Pilates. Así que prestémosle atención, consejo, a cómo actúan en esta semana. Yo creo que esta semana, la que viene, más o menos iremos viendo cómo responde China, clave, y cómo responde Europa. En un principio Europa dijo ahora último que bueno, que no ibas a utilizar el principio de reciprocidad. Pero Ok. hay que ver. Pues Bien. estaban todos reunidos viendo cómo respondían. Ah, creo que hoy a las 6 de la tarde había un anuncio interesante ahí, Ah, importante para ¿viste? leer o algo así, me parece. ¿De Sí, parte sí. de quién? De la Unión Europea. Sí, como que algo Sí, iba a pasar. estaban todos, es que nadie sabe qué hacer. Esto sorprendió a todos, pensaban que era de la boca para afuera de Trump, pero no, lo está llevando a cabo. Él quiere cambiar el mundo y quiere que Estados Unidos sea grande de nuevo. Oh, esta pelotudez del make tal cosa great again. Oh, chico, la puta madre. Hoy estoy reputeadora, ¿eh? Hoy estoy muy mal hablada, muy mal hablada. Nati, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, perdonen por las noticias. No, tremendo todo. No, nos encanta tenerte acá porque sos muy buena, sos bárbara. Te queremos mucho, te vemos pronto.